buenas tardes y les doy la bienvenida a esta sala Altamira de la sede en uno que podemos decir de los últimos actos de este curso académico. Empezábamos el pasado septiembre del 25 y hemos realizado más de 400 actividades, ¿no? Entre los dos edificios, como saben, este que es el original, la casa madre, como decimos nosotros, de Ramón y Cajal, y el edificio de San Fernando, que como saben ha estado cedido para uso cultural, educativo a la Universidad de Alicante. Saben que es la sede o una de las sedes patrimoniales que tiene ahora el Banco de Sabadell. Y quizá la noticia es que para el curso que viene nos volvemos aquí todos. El edificio del Banco Sabadell pasa a depender exclusivamente del Banco Sabadell y la Universidad de Alicante va a concentrar su actividad a partir de septiembre, ya se lo anunció aquí en el edificio de Ramón y Cajal. Han sido años de compartir muchas actividades, de hacer mucha acción cultural, pero bueno, toca concentrar todo aquí, porque es verdad que el edificio de San Fernando, bueno, pues tenía alguna serie de acciones ya estructurales que llevar a cabo, y seguramente la inversión que hay que hacer para adaptarlo a todo lo que son las nuevas normas de construcción, adaptación de seguridad y demás, pues no salía a cuenta, ¿no? para poder mantener en condiciones los dos edificios. Y este edificio tendrá también algunas pequeñas obras, ya lo iremos anunciando. No va a afectar a los espacios culturales, a las salas, seguiremos desarrollando nuestras actividades, pero en los pisos superiores sí que se quiere renovar un poquito, porque llevamos ya prácticamente 25 años aquí de actividad en la sede universitaria. Como saben, esto fue escuela de comercio, luego se impartieron aquí los estudios empresariales, y desde comienzo del siglo, desde el 2000-2001, curso 2000-2001, empezó la actividad como sede universitaria, que es la primera que empezó a funcionar en la Universidad de Alicante, y luego, como saben, se ha difundido una red de espacios culturales, de sedes en diferentes localidades de la provincia. Bueno, y es un día bastante especial también, ¿no? Porque siempre nos gusta presentar libros, y presentar libros de actividades que hemos desarrollado aquí en la sede, ¿no? En este caso concreto es el ciclo que ha llevado a cabo Armando Parodi, como digo yo, uno de esos humanistas de diferentes temas, pero hay dos muy especiales que él ha desarrollado con gran intensidad, que es la isla de Tabarca y el mundo de las hogueras, ¿no? Y Armando con nosotros lleva trabajando ya varios años, por lo menos 5 o 6 años, y en estos últimos ha dedicado el esfuerzo a presentarnos los orígenes de nuestras hogueras de San Juan, ¿no? Esos primeros años, desde el 28, cuando José María Pi pues, tiene la idea, ¿no? La feliz idea de desarrollar una actividad que se convierte en una seña de identidad para el pueblo de Alicante, como son las hogueras de San Juan, en torno a estas fechas de junio, estas fechas del solsticio de verano, y vinculándolo con los otros dos elementos que en el mundo mediterráneo han sido tradición, ¿no? Como es el fuego y el agua. Bueno, pues Armando ha desgranado en diferentes conferencias, diferentes ciclos, estos orígenes de las hogueras, y bueno, pues llegamos a la idea de que sería bueno recopilarlas y editar el libro, que es el que tienen aquí en la pantalla, El legado de lo efímero, que es un recorrido, como digo, por esos primeros años difíciles, pero de mucha ilusión, de esas primeras comisiones, de esas primeras hogueras, de la fiesta en la calle, en definitiva, que conforma nuestras hogueras de San Juan, que, como saben, dentro de poco pues celebrarán su centenario, y seguramente las dos concejalas que ahora presentaré y que nos acompañan pues podrán decir, porque va a ser una de los motivos de celebración importante para la ciudad de Alicante, ¿no? Por tanto, bienvenidos y bienvenidas todos ustedes a este acto de presentación. Yo no les voy a dar ningún discurso, solamente quería darles la bienvenida y explicarles el motivo del porqué, ¿no? Como les digo, la presentación de un libro siempre es
una pequeña fiesta, ¿no?, que celebramos aquí en la sede. A veces son libros más de investigación, como diríamos, pura y dura, de ciencia, de matemática, ¿no?, de investigadores que están en nuestra universidad o que pueden venir de otras partes de España, y celebramos estos actos, ¿no? Cuando se trata de la cultura de Alicante, de la vivencia de Alicante, es algo especial, ¿eh? Hace poco más de un año presentábamos también otro de los libros, ¿no?, que ha tenido bastante eco sobre los barrios de Alicante, con nuestro querido Alfredo Campello, que también, como saben, es otro de esos eruditos de la ciudad de Alicante que ha recopilado la historia de sus entornos, de sus barrios, y como decimos, los barrios son los que conforman la ciudad, ¿no?, los que hacen ciudad. Bueno, pues estos dos libros tienen entre sí bastante semejanza, ¿no?, bastantes similitudes, porque el origen de las hogueras se presenta sobre un territorio como es el de la ciudad de Alicante, que en esos años, finales de los años 20 y años después de la República, antes de la Guerra Civil, empezaba a consolidarse como una ciudad moderna, podríamos decir, con un ensanche, un plan de ensanche que se había aprobado algunos años antes, y empezaban a diseñarse esas primeras calles que hoy reconocemos todos de lo que llamaríamos la parte centro de Alicante, ¿no? Bueno, pues esas hogueras se implantan ahí, y ahí surgen las primeras unidades de barrios de Alicante. Por eso les decía que Alfredo nos describe en su libro esa evolución histórica, y sobre esa trama urbana se desarrolla una fiesta, ¿no?, una fiesta que se ha convertido, como les decía, en el emblema de un pueblo, como es el pueblo de Alicante, y que son nuestras hogueras de San Juan. Dentro de unos días estaremos en plena celebración festiva. De hecho, yo quiero agradecer a las dos concejalas del Ayuntamiento que hoy nos acompañan, muy relacionadas con el tema que nos ocupa, porque son días ya complicados de actividades y de celebraciones de fiestas. Cuando no hay que presentar un libret, pues comienzan ya los actos, el discurso del pregón, empiezan los primeros desfiles, y por tanto entramos en la vorágine de la fiesta de Alicante. Nos acompañan las concejalas Cristina Cutanda, que es la concejala de fiestas, entre otras atribuciones, pero la hemos traído aquí como concejala de fiestas del Ayuntamiento de Alicante, por tanto con una relación estrechísima con el mundo de las hogueras. Y nos acompaña también la concejala Naima Benaggi, que es la concejala de Cultura, también entre otras atribuciones administrativas, ¿no?, que lleva en el Ayuntamiento, y que, por tanto, el mundo de la fiesta hay que entenderlo como una cultura, ¿no?, como una manifestación cultural de primer orden, que es la principal que se desarrolla en nuestra ciudad de Alicante. Gracias, Cristina, y gracias, Naima, por estar aquí. Ellas ahora van a tomar la palabra y van a hablar, y a continuación, para cerrar el acto, que será realmente la presentación de esta monografía, de este libro, hablará Armando Parodi, el autor del libro, al que quiero de todo corazón agradecer su labor, su dedicación, su ilusión por seguir colaborando, investigando, trabajando. Están aquí compañeros que han sido y son del Archivo Municipal de Alicante, que ha sido uno de los espacios de trabajo del propio Armando, que iba a consultar pues muchos expedientes, ¿no?, y el grado de detalle al que ha llegado Armando en su obra, si tienen el gusto de quererla adquirir y leerla, se van a dar cuenta, ha sido algo increíble, ¿no?, y mucho documento procede del archivo de nuestro archivo municipal de Alicante. También hay representantes del mundo de las hogueras, de la Federación de Hogueras. Tenemos a su delegado de Cultura, el propio presidente de la Federación, David Olivares, ha excusado asistencia porque no podía venir hoy, pero tenemos a su delegado de Cultura, que ha estado presente en muchas de las conferencias que aquí se han dado, David, y que quiero agradecerte también que estés aquí, y que yo le iba a decir que cuando quieras tomes la palabra, cuando acabemos el acto, y quieras decir lo que tú quieras, porque estás en tu casa y estás con un tema que tú también conoces bien, ¿eh?
Y nada más, tiene la palabra ahora la concejala, nuestra querida Cristina. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí acompañando, querido Jorge, querido Armando, en esta presentación del libro y sobre todo junto a la concejal de Cultura y Patrimonio, que también es muy importante, mi querida compañera Naima Belgilali. Ambas concejalías son verdaderamente importantes, la de Cultura y Patrimonio, porque si algo es la fiesta, es eso, cultura y patrimonio de la ciudad de Alicante. Yo he de reconocer que cuando leí el título del libro, Armando, el legado de lo efímero, dije, ¿cómo dos palabras que se supone que son tan distintas compaginan también para explicar lo que hay dentro de este libro? El legado, aquello que perdura en el tiempo, de lo efímero, eso que se va enseguida, ¿no? Entonces tú decías, madre mía, qué bien pensado este título. Yo simplemente venía a darte la enhorabuena por la valentía, a ti, a la sede universitaria, a Jorge, a toda la Universidad de Alicante, por poner en valor a través de la cultura, a través de la literatura, una de las partes fundamentales de nuestras hogueras, que son pues, todos aquellos que la hacen posible, sobre todo poniendo el foco en lo que para nosotros es lo realmente importante, que son las fogueras o monumentos también llamados. Es cierto que, como bien decía Jorge, esta tradición, ¿no?, que nace sobre todo pues, de una tradición morisca de quemar esas hogueras en campos en su día. Hay un loco llamado José María Pi que había estado investigando en los talleres de Valencia, de donde era su padre, tenía una notaría, ¿no? Y se enamoró del arte que tenían allí y decidió, como una actividad turística, traerlo aquí a Alicante. Y empezaron 9 hogueras que marcaron un primer momento en la historia, en 1928, y que luego, fijaros, como casi 100 años después, que vamos a celebrar, como bien decía Jorge, el centenario, pues seguimos creciendo, seguimos sumando y seguimos aportando a Alicante. La ciudad ha evolucionado, nosotros con ella, las fiestas con ella. Es cierto que de aquellas primeras hogueras en la que sobre todo pues era la ilusión de muchísimos artistas de 9 barrios en aquellas primeras hogueras, a la actualidad pues vemos un arte diferente, pero no deja de perder esa esencia mediterránea, esa esencia alicantina, que tanto nos gusta a los fogueros y barraquers y que tanto se diferencia de lo que en su día fue un reflejo para José María Pi, que era Valencia, y que aquí lo hemos hecho tan nuestro como son las hogueras. Simplemente, como sé que son muchos los que tienen que hablar detrás de mí y lo importante hoy está en nuestras manos, que es este libro de Armando, volver a felicitaros, volver a daros la enhorabuena por hacer de la literatura, que siempre decimos, hay muchísimo escrito sobre hogueras, pero nunca lo suficiente como para que sigamos dejando pues, el legado y sobre todo esa necesidad de seguir investigando, seguir aportando cada día más a nuestras fiestas y a que los que vienen detrás sigan conociendo cómo fueron sus orígenes para saber a dónde vamos y qué es lo que no tenemos que perder. Así que muchas gracias a todos y le voy a dar la palabra a mi compañera concejal de Cultura y de Patrimonio, Naima Belgilali. Muchas gracias. Bueno, es un placer formar parte de esta mesa presidencial. Querido Jorge, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa una vez más, la sede universitaria, la sede de todos los alicantinos. Querido Armando, enhorabuena por este magnífico libro y, por supuesto, con mi compañera y amiga Cristina Cutanda, concejala de fiestas. Es un placer también, David Gerona, representante de Federación, y con tantos amigos del mundo de la cultura que vemos aquí, muchísimas caras conocidas. Me alegra mucho veros aquí. Pues como decía Jorge, hoy es un día importante y como decía mi compañera Cristina, las hogueras es cultura, es patrimonio, son nuestras raíces y es nuestra esencia. Y yo creo que perfectamente eso es lo que recoge el libro de Armando. Yo simplemente voy a añadir que para el archivo municipal, que hoy tenemos aquí a Santiago Linares en su representación, ha sido un placer poder trabajar y compartir todos nuestros documentos. Nosotros siempre decimos que en el Archivo Municipal de Alicante es donde custodiamos la memoria de nuestra ciudad, el tesoro de los alicantinos, y siempre es un placer poder aportar esa documentación para que los alicantinos la conozcan, como puede ser a través de las ediciones o de estos
de este magnífico libro. Así que para nosotros ha sido un placer y voy a aprovechar también la ocasión para darle las gracias a Santiago, que ya está llegando al fin de su etapa laboral. En próximos días se nos marcha del archivo porque va a empezar una nueva etapa muy bien merecida, pero yo creo que es una ocasión perfecta para darte las gracias por todo tu trabajo, porque, bueno, pues este libro, entre otras muchas cosas y otras muchas investigaciones, han salido a la luz gracias a todo el trabajo que se hace en el archivo y concretamente gracias a todo el trabajo que has hecho tú. Así que, Santiago, muchísimas gracias y que sirva estas palabras como un pequeño reconocimiento a tu larga trayectoria, que ha sido mucha y muy buena. Así que muchísimas gracias. Nada más, simplemente decir que, bueno, se suele decir, las hogueras ya no son lo que eran. Puede ser que no sean lo que eran, pero lo que sí que tenemos claro, y la concejala de fiestas lo tiene claro y así trabaja día a día, los 365 días, porque mucha gente está equivocada. Hogueras no son solamente los días de junio, sino son los 365 días al año que se trabaja desde la Concejalía de Fiestas. Lo que sí que tenemos claro es que las hogueras son lo que son historia, son tradición, son cultura, es nuestra esencia y es lo que tenemos que apostar para que todo el mundo las conozca, porque, bueno, como bien decimos, pues para nosotros son las mejores, las hogueras de Sant Joan. Muchísimas gracias a todos y ahora sí estamos deseando escuchar al autor del libro, querido Armando Parodi. Muchísimas gracias a todos. Sí, nosotros nos vamos a bajar ahora. Os invito a que bajéis, porque Armando ha como es preparado todo audiovisual, si no, pero no sí lo que me vais a poder gustaría apreciar. pues de nuevo dar la enhorabuena al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, ¿no? Están siempre aquí con nosotros, colaboran en todas las presentaciones que se hacen del propio servicio o las que hacemos aquí en la sede de libros, monografías que surgen de ciclos de la propia sede, y siempre Vicente, Xavi, Antonio o Diego, alguno de ellos está presente en un otro acto con nosotros, y hoy quiero de nuevo dar las gracias por la magnífica labor que hacéis. Editar un libro como este no ha sido fácil, porque traía mucha imagen a veces de fotografía antigua, con una calidad que, bueno, había que trabajarla, que mejorarla, y se ha conseguido con un resultado excelente, ¿no? Por tanto, de nuevo es un privilegio tener un servicio como el vuestro en la Universidad de Alicante. Nos bajamos a escuchar a Armando y tienes la palabra. Gracias, Jorge. Bueno, yo mientras se sientan me sumo a todo esto de agradecimientos de los compañeros de mesa, tanto a las dos concejalas como al director de esta casa, y igualmente la asistencia de David, que sabe mejor que nadie lo que cuesta trabajar la cultura de las hogueras y lo poco considerada que está realmente, un poco el patito feo, ¿no? Y mi agradecimiento también, pues, a todos los que estáis presentes, tanto los que estáis aquí físicamente como los que nos seguís vía internet o incluso la grabación, la que estéis viéndolo después, ¿no? Bien, dicho esto, antes de empezar a explicaros el libro, va a ser todo imágenes del libro, ¿eh? No voy a sacar nada que no esté en el libro. A mí me gustaría decir que el libro está dedicado a Mercedes que, bueno, pues por la cantidad de horas que no hemos podido compartir para poder sacar adelante este libro, tanto este libro como las conferencias que han dado lugar a este libro. Agradecer, por supuesto, a Jorge, que siempre me ha dado la bienvenida, ha creído en mis proyectos, los ha apoyado, me ha empujado y además ha asistido, todo, no se puede pedir más. Gracias, Jorge. Y bueno, el Servicio de Publicaciones, por supuesto, porque una vez que tienes el libro en las manos te das cuenta del trabajo que tiene. Una cosa es que lo veas en la pantalla y otra cosa es verlo luego maquetado, ¿no? Por extensión, además, también me tengo que repetir, Santi, muchísimas gracias, porque el archivo en mi casa, yo lo sé, y cada vez que voy me dais lo que os pido y mucho más, tanto a ti y extensivo, por supuesto, a Susana, a la directora. Y bueno, dicho esto, pues voy a empezar por el principio, por la portada, porque esta portada tiene su mensaje.
No sé si habéis percibido de que la mitad de abajo es un boceto, la mitad de arriba es una foto de la misma hoguera, en concreto de la hoguera del mercado del año 30, y lo vamos a ver mejor aquí. Y bueno, de alguna manera lo que quería era que quedara plasmado cómo es capaz un artista de pasar de un boceto, en este caso un magnífico boceto, todo hay que decirlo, a la realidad. Hay veces que es prácticamente idéntico, otras veces hay matices o cambios de última hora, como la censura, que aquí también lo veremos varias veces, y me pareció que era ocurrente, ¿no?, el poner las dos etapas, la idea, la concepción y posteriormente la realización, y es por lo que he hecho de estas dos imágenes uno. Como veis, eso es la hoguera del mercado, 1930, que no envenguen, de Juan Such, del Archivo Histórico Municipal del Ayuntamiento de Alicante, como prácticamente más del 90% de las imágenes que vais a ver. Bien, este es el contenido del libro. El prólogo, que lo ha dicho también Jorge al explicar la introducción, que nada más voy a añadir una palabra: los artistas, porque este libro realmente no va de hogueras, va de artistas de hogueras. Artistas, muchos de ellos ya consagrados cuando comenzaron las hogueras, y que gracias a ellos tuvieron su estética propia, su evolución, asumieron nuevos estilos, mezclaron, fusionaron y crearon una idiosincrasia propia de las hogueras desde el minuto uno. A continuación, lo que pongo aquí como pregón, bueno, no es ni más ni menos que una introducción que hago yo, que ahora sintetizaré en 4 líneas. Estos 10 capítulos no son ni más ni menos que las 10 conferencias que di. Un capítulo final, ceniza, porque se quedaba fuera por las condiciones del libro o las premisas del libro. No se puede coger a todo el mundo, había que centrar, y se nos quedaba fuera nada menos que Ramón Marco. Entonces, qué menos que al final sí hacer una reseña, aunque no una exposición de toda su obra, porque si no necesitaríamos de este libro y 2 más, ¿no? Y por último, bueno, tenéis un índice onomástico para poder buscar un autor en concreto, están todos por orden alfabético, y una relación del origen de la bibliografía, de la documentación y de las fotografías que contienen. Bien, esto es una foto de un grupo de artistas alicantinos. No los voy a identificar porque luego vamos a verlos prácticamente todos de uno en uno, pero me pareció muy oportuna la foto y la quise utilizar de cabecera. Como ya había comentado, está basado en un ciclo de conferencias desarrollado durante 2 años en esta misma sede. Y, hay un concepto que yo tengo bastante claro, y es que la biografía y la obra de un artista van de la mano, se reflejan la una en la otra. Por eso, separar biografía y obra no me parecía lo correcto. Así que la idea principal del libro es estudiar la vida del artista y en el transcurso de esa vida el desarrollo de su obra, porque entonces sí que vamos a comprender muchas veces algunos cambios o algunos mensajes que nos han querido transmitir los artistas de Fogueres. Son artistas foguereros alicantinos, todos son alicantinos o han desarrollado su arte desde el principio en Alicante. Pioneros porque fueron los primeros que construyeron hogueras, y durante las 3 primeras décadas porque es donde se produce pues, el desarrollo y la consolidación de las hogueras de San Juan. Había que acotar por algún sitio, pues lo acotamos por ahí. Vemos que además es una triple crónica de la idiosincrasia alicantina, del entorno político y social de nuestra ciudad, y además también de las tendencias artísticas, tanto imperantes como emergentes. Esto también lo podemos observar en el contexto de cada biografía de cada artista. Esta frase la repito varias veces, no son todos los que son, pero sí son todos los que están, porque nos vamos a centrar en los menos conocidos, algunos incluso injustamente olvidados, y nada más dejamos una reseña de los más grandes y populares, como Gastón Castelló, como Ramón Marco, como Agustín Pantoja o como Juan Capella, que necesitaríamos un libro solamente para ellos, pero que sí que influenciaron mucho e incluso colaboraron con todo esto de artistas emergentes o no tan emergentes durante estas 3 primeras décadas. Por eso nada más haremos una reseña biográfica y no un catálogo de obras, porque sería interminable.
Además, para respetar la esencia y la integridad de la obra de estos artistas, hemos respetado el valenciano al uso en Alicante, porque al traducirlo al valenciano correcto pierde ese gracejo, pierde esa rima muchas veces y como que se deslindaba de lo que era la verdadera intención, normalmente satírica y crítica siempre, que tenían estos autores, ¿no? Por lo tanto, los títulos, las citas literales de la documentación contenida tanto en los expedientes como en la hemeroteca, que es en lo que nos hemos basado, están en el valenciano aruso en esa época. Y de todo esto ha salido pues estas 392 páginas, 250 documentos gráficos y vamos a ver unos mucho, otros poco, porque no ha sido fácil encontrar datos, de 47 artistas foguerers. Este es el mosaico, por llamarle de alguna manera, del contenido del libro. Aquí están pues, todos los que son, pero no son todos los que están, pero son en suma los que, cuyas biografías contiene el libro. Están además en el orden en que aparecen. Eso está recogido, como he dicho, en 10 capítulos. El primero de ellos es la tripleta que ganaron el primer premio de 1928. Y ellos fueron, pues, José Marcet Furió, este es un autorretrato de él, y esta es la hoguera que hizo en la plaza del Ayuntamiento, entonces Plaza Alfonso XII, en el 29, venida siga la curiosidad. De este hombre, de todos voy a daros un apuntito nada más. Este hombre fue fundamental para estos primeros años porque era el único que tenía experiencia. Había trabajado en Valencia con la construcción de fallas, y bueno, pues tuvieron el acierto los artistas, él es alicantino, de Villajoyosa más concretamente, tuvieron el acierto de contar con él y él pues sentó muchísimas bases de estas primeras hogueras plantadas en Alicante. El segundo de la tripleta, Juan Such Roca, que Juan Such os sonará este boceto porque es el mismo autor que el que habéis visto en la portada. Era un bocetista impresionante, era dibujante. Esta es la hoguera del barrio de Benalúa de 1929, de enero a enero, y fue pues, el segundo de la tripleta premiada con el célebre tranvía, que es sobradamente conocido y que no hacía falta traer aquí a la imagen. Y el tercero, como no, Gastón Castelló. De Gastón Castelló el libro no se explaya, sí que abunda bastante en su biografía, porque hay notas biográficas muy interesantes que hacen comprender cómo se desarrolló. Para él era un campo de pruebas las hogueras. O sea, él estaba en París, estaba empapando de toda la cultura imperante y venía aquí, hacía sus pruebas en las hogueras y bueno, y a partir de ahí continuaba su desarrollo. Entonces, esto es una prueba, aunque no lo parezca. Es un cuadro realmente de la hoguera del mercado de 1946 que se llamaba Lunares Regionales. Y pongo aquí el lástima porque la gente cuando veían que se quemaba esto decían, chiquín, al lástima, que es cremen, ¿no? Entonces se le ha quedado la cosa de las lástimas de las obras pictóricas que se quemaban en las hogueras, eran obras originales, ¿no? Y algunas se han rescatado y este es un ejemplo de ello. En el segundo de los capítulos hablo de dos de los principales pioneros, pero ya menos conocidos, José Amat y Juan Esteve. José Amat Martínez, este es un pintor alicantino que bueno, pues se implicó en las hogueras también desde el minuto uno y además no quiso nunca asociarse con ninguno. Esto es de los que sí dijo, lo que haga yo lo hago yo, pero no me mezclo con nadie. Pero creó un estilo muy peculiar, muy particular de él, que queda perfectamente expresado en esta hoguera de la Plaza de Chapí del 35, Nunca es tarde, si la dicha es buena. Ese niño que hay arriba pequeñito con la mano en cruz lo repetía bastante en los remates de sus hogueras. La producción, bueno, no es grande, tampoco es pequeña, pero sí que daba unas muestras magníficas de su arte pictórico. Aquí lo vemos también, son muy típicos de ellos estos círculos montados uno encima de otros y, bueno, pues como imagen valga para ilustrar a Pepe Amat, que era como le llamaban, porque además era un hombre muy cordial y muy cercano. Juan Esteve sí que pues, se podría hablar un montón. Juan Esteve era escultor de los que ya plantaron el primer año, además plantó una obra
que se llamaba Escena Picaresca y que no sé cómo se la permitieron porque la gente iba allí simplemente por ver la picaresca. Ya lo veréis porque en el libro. Pero la foto que he traído aquí es el primer ninot indultat de la historia de Les Fogueres. Es una hoguera que ya no existe, Pascual Pérez Torrijos, del 32, y se llamaba así Perturbador de la República, y este personaje le llamaban Tiruliqui. Tiruliqui era un repartidor de periódicos de San Blas, y que los chavales le llamaban Tiruliqui, se cabreaba, salía corriendo detrás de ellos. Entonces los sacan ahí, que parece que sea un espectador más, pero realmente es un ninot. Aún no existían los ninots de Carrer, como los conocemos ahora, pues era un ninot de Carrer, porque estaba separado del conjunto de la hoguera, por eso lo he marcado. Pues ese fue el primer ninot indultat de la historia. Y curiosamente, aquí se empezaron a indultar ninots antes que en Valencia. El tercer capítulo le llamo un actor, un empresario y un fotógrafo, porque voy a hablar de un actor, de un empresario y de un fotógrafo, y un añadido que os pondré después. Este señor es el actor, Paco Hernández. Paco Hernández era uno de los artistas más polifacéticos de Alicante en aquella época. Era un soberbio cómico de teatro, era pintor, era escultor y pues quiso hacer su entrada también en Hogueras de San Juan. Tiene multitud de anécdotas, hasta cosas como dar un pregón montado en un burro por todo Alicante cuando se inauguró la Casa del Foguerer. En fin, cuando lo veáis veréis que era cómico, pero es que además era cómico porque era muy gracioso. La imagen que he traído aquí es la del taller que tenía en Muchamiel, que está con su familia y con un ayudante, y los ninots que veis detrás pues formarían parte de las hogueras del ejercicio Foguerer 1933. Francisco Muñoz, yo digo que es el primer empresario de hogueras, porque es un hombre que no solamente se dedicó a construir hogueras, sino que creó un verdadero emporio de ellas. Y tuvo mucha visión de futuro. Aquí tenéis un ejemplo. Esta es la primera hoguera de publicidad que se plantó. Pues la plantó este señor para la marca de automóviles Chevrolet, concretamente en la Plaza de Isabel II, lo que es ahora Gabriel Miró, y es la primera aparición de publicidad en Fogueres. Este Francisco Muñoz, precisamente por tener montada la infraestructura que tenía, fue el único que pudo plantar una hoguera en el año 39, después de la guerra, y fijaros si tenía riñón, digamos, en cuanto a capacidad de trabajo, que la hizo en 15 días. La veréis también cuando toquemos su biografía. Y este señor era fotógrafo, y buen fotógrafo además. Y un día, bueno, pues se le ocurrió la idea de decir, bueno, ¿y por qué no le pongo, como se dice ahora, el 3D, la tercera dimensión a mis fotografías? Y entonces, bueno, pues empezó a hacer hogueras, algunas él solo, otras en conjunto con otro autor que vamos a ver ahora, que lo he incorporado. Y esta es probablemente la mejor hoguera que hizo en su carrera en solitario, en la Plaza de Gabriel Miró, en el 34. Se llamaba El Timo del Portugués, que además ilustraba un timo que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Alicante con el tema del tan cacareado funicular a Santa Bárbara, que después de decirle que sí y tal, cogió, se largó, desapareció del mapa y nunca más se supo de él. Y es un poco lo que relata en esta hoguera. Y aquí incorporo a JN. JN, José Navarro, era fundamentalmente dibujante, caricaturista, pero que también quiso hacer sus pinitos en hogueras y bueno, pues esta tal vez sea la mejor que ha hecho en solitario. También Plaza de Gabriel Miró del 35, se llama El Espejo Diabólico o El Espejo del Olvido. Y lo traigo porque en su asociación con Ángel Berenguer, pues se hizo obras muy notables como esta en la Plaza del Ayuntamiento, en 1941, Su Majestad el Fútbol. Pero bueno, él sobre todo era dibujante, cartelista, hay muchas portadas de librets firmadas por él y bueno, pues de alguna manera había que rescatarlo, ¿no? El cuarto capítulo pues es el primero de los ejemplos de simbiosis de un pintor y un escultor. Hay varios ejemplos, que los vamos a ver todos, donde es que combinaban a la perfección, eran complementarios. Manuel Baeza y Agustín Pantoja.
Agustín Pantoja tiene una enorme trayectoria, no la desarrollo toda en el libro porque sería un capítulo interminable, sino que desarrollo su biografía y la parte que tuvo colaborando con Manuel Baeza. Manuel Baeza Sánchez, no lo confundamos con Manuel Baeza Gómez, que es otro pintor alicantino, que fue el que hizo la pintura del Gran Sol. Entonces, ahí tiene mucha obra también, no hay que confundirlo. Este era de Buenos Aires, pero vino muy jovencito a Alicante y probablemente sea uno de los mejores pinceles que ha habido en la historia de las hogueras de San Juan. Este señor es Agustín Pantoja, lo dejo simplemente como testimonio. Esta es una hoguera, él entró también en el tema del barroquismo, en la misma órbita que Ramón Marco, pero tuvo obras anteriores también muy importantes. Yo aquí pongo algunos ejemplos, pero sobre todo lo interesante es conocer su vida. Entonces la biografía sí está totalmente desarrollada. Esta se llamaba La Manzana y se plantó en el mercado en el 69. Y este es Manuel Baeza Sánchez, que es realmente sobre quien va el capítulo. Y bueno, pues este caso es una de las hogueras que plantó él en solitario en San Antón Alto, Plaza de Toros, se llamaba así, 1946, llueva o no llueva. Pero verdaderamente donde saltaban las chispas era cuando se unían los dos. Fijaros qué estética más peculiar, más temprana, estamos hablando de 1933, Foguera Campo Amor, gran ejemplo, Agustín Pantoja y Manuel Baeza. Una estética que eso no se había visto, ni aquí ni en Valencia. Era algo innovador que dejó sentencia y que hizo que muchos autores cogieran ideas de esta primera obra de ellos dos. Fue un debut, vamos, que no podía ser mejor. Este es uno de mis capítulos preferidos, porque en este hablo más de arte que de hogueras. La impronta de los consagrados. Fijaros el desfile de nombres que van a salir aquí. Os sorprenderéis y en algunas cosas os voy a contar también. Empezando por Lorenzo Aguirre. Bueno, Lorenzo Aguirre era un pintor excepcional, tampoco era de Alicante, era de Pamplona, pero se afincó en Alicante y toda su labor la desarrolló aquí. Esta pintura se conserva en el Ayuntamiento de Alicante, Pescaters de Moraira, de 1933. Pero era muy ingenioso, porque más que construir hogueras las ideaba. Luego se rodeaba de los constructores que verdaderamente sabían llevarlo a cabo y pues, en la primera hoguera que plantó pues tenía movimiento, el ninot de arriba del remate. En la segunda era absolutamente cubista y se visitaba por dentro. Entonces tenía ideas que ya para ser los primeros años pues resultaban, vamos, que eso, en Valencia, que es con que nos podemos comparar, no se habían llevado a cabo esa serie de innovaciones, ¿no? Ya las veréis descritas. La hoguera que se visitaba pagando, claro, ahí estaba la gracia, pero tenía varias escenas interiores que si no se completaba el recorrido de la hoguera. Melchor Aracil, pues este fue casi prácticamente autodidacta, fundamentalmente pintor. Aquí hay un ejemplo de una pintura en una hoguera, toda esa pintura es de Melchor Aracil, y he sacado esta porque es una hoguera curiosa, se llama Hoguera Colectiva Plaza del Puente 1944, porque ese año la plaza no había presupuesto para montar, y claro, que en el corazón de Alicante, en la Plaza del Puente, no se montara hoguera, pues como que no estaba muy bien, ¿no? Y fijaros, en el año 44, pues cómo estaba el patio. Y se reunieron 8 artistas alicantinos, cada uno puso su grano de arena, hicieron esta hoguera y encima fue premiada, ¿no? Y esta es la colaboración que tuvo en concreto pues Melchor Aracil. José Barahona. José Barahona trabajó más con otros y sin firmar que con firma propia. Su impronta está en muchas hogueras de esa época, pero sin embargo él firmó muy pocas. Pero donde verdaderamente resaltaba era como cartelista. Y como cartelista no solamente aquí en Alicante, y también hizo muchas portadas de llibretes, sino también, como veis, fuera. Aquí tenía un cartel de las fiestas de San Isidro de Madrid, obra de José Barahona Marco. Bien, Rafael y Fulgencio Blanco López son probablemente de los mejores escultores que ha dado Alicante, sobre todo Rafael. Se especializaron en arte funerario
Esta en concreto es una escultura de ellos en el cementerio de aquí, de Nuestra Señora del Remedio, de Alicante. Y también tienen varios pasos de Semana Santa que se deben a él. Son muy conocidos en este aspecto, además trascendiendo de Alicante, no estamos nada más hablando de Alicante ni como capital ni como provincia, pero bueno, pues tuvieron también su impronta en hogueras, cada uno por un lado, más sobre todo Rafael que Fulgencio, que se incorporó después, y bueno, acabaron con una serie de iniciativas muy curiosas al final de su carrera, que os lo dejo para que las leáis porque os llamará la atención, ¿no? Cómo puede evolucionar el arte de unos escultores. Manuel Gallud era un absoluto desconocido. Y ya parto de la base de que este fue el profesor de los escultores que acabo de decir ahora mismo. Este hombre nada más sabíamos que había plantado 2 hogueras en Alicante, una en el 28 y otra en el 30, y bueno, por mucho que buscabas no encontrabas por ningún lado. Bueno, pues tuve la suerte de que se pusieron en contacto conmigo sus 3 nietos y me aportaron una cantidad de información que bueno, ya la veréis reflejada porque era mucho más que un simple tallista. Como anécdota, esta es la primera insignia de fogueres de la historia, fue de 1929, se la encargó directamente José María Pi, que además eran íntimos amigos. Se hicieron, una de las nietas de Pi hizo 30 reproducciones en plata y bueno, pues yo he podido acceder a una de ellas y tenéis ahí pues la primera insignia de fogueres. Pero vamos, un hombre de mucho recorrido, había sido el que restauró el templete de la explanada, el original, que luego se llevaron a la Plaza Navarro Rodrigo de Benalúa. Y con el tiempo llegó a ser hasta proveedor del ejército español, en concreto de moldes de suela de zapato, o sea que de pasar a ser desconocido pues os va a gustar una biografía un tanto peculiar, ¿no? Manuel González Santana, maestro de la espátula, ahí tenéis un ejemplo, un paisaje que se conserva en el Bubaj de 1951. Manuel González, como varios más de los que estoy nombrando, trabajaban normalmente 2, 3 de ellos para llevar a cabo hogueras, pero bueno, eran ya artistas consagrados y es por lo que yo prefiero elegir una pintura mejor que una hoguera, aunque ahora veremos una cosilla. Bien, Rafael Blanco, que ya hemos hablado de él, uno de los escultores, y González Santana, pues antes de ser muy conocidos, trabajaban en el Banco Hispanoamericano de la Explanada, que lo tenéis ahí al fondo, ¿no? Y bueno, pues se dedicaron a hacer ninos de carrer, se llamaron ninos de l'Esplana y hacían en los años 30 unos ninos de carrer que plantaban enfrente de la oficina de banco donde ellos trabajaban. Y como curiosidad os he traído uno de los grupos que hacían, que se llamaba Al Minut, que era pues, lo que tardaba en hacer el fotógrafo, la fotografía del grupo que veis ahí. Eliodoro Guillén, bueno, ¿cuántos artistas pueden decir que tengan una pintura en el Museo Nacional del Prado? Pues este señor la tiene, esta en concreto, la última borrasca, que vemos perfectamente, que eso del Raval Roig, el muro del Raval Roig y al fondo la Sierra de San Julián. Pues este se llevó unas críticas brutales, porque siendo como era un pintor más que consagrado, le dijeron, pero ¿cómo te rebajas a hacer esto que empieza ahora, que es un arte así muy indefinido, poco conocido, ¿no? Bueno, pues tuvo el acierto no solamente de colaborar para hacer hogueras, sino también de rodearse concretamente de uno de los mejores carpinteros que había en ese momento, que era Adolfo Ariño. Y no solamente hizo 4 grandes hogueras, sino que las 4 fueron premiadas y 2 de ellas con primer premio. Entonces acalló evidentemente todas las críticas que surgieron cuando vieron que un gran pintor se metió en hogueras. Este además es el padre de los hermanos Guillentato, sobradamente conocidos en la cultura alicantina. Otro gran pintor alicantino, Adelardo Parrilla, maestro del bodegón. Aquí tenéis uno de principios del siglo XX. Bueno, pues él también, este autorretrato también es de él. Él también quiso poner su grano de arena, lo puso en concreto en una hoguera en Benalúa, donde denunciaba el peligro del célebre puente, donde se cruzaban el
tranvía y demás con mucha crítica, y ahí veréis que además tuvo la idea de que todos los personajes que iban dentro del tranvía eran pinturas de personajes alicantinos, incluido él mismo. Entonces, bueno, pues otra genialidad de una persona que jamás había hecho hogueras, sino que se había dedicado solamente a pintar. Antonio Marco era más dibujante y cartelista que otra cosa. No tuvo mucha actividad en hogueras, pero la poca que tuvo pues fue notable. De hecho, este cartel oficial de Fogueres del 35 es de él. Fundamentalmente trabajó con este otro artista, Domingo Tafalla, mucho más conocido, mucho más polifacético, porque aparte de escultor y de constructor de hogueras, era escritor. Tenéis este libro que probablemente os suene, Memorias del Benacantil, de 1964. Entonces, la conjunción de ambos daban lugar a genialidades como esta. Este es un boceto, bueno, uno de los 3 bocetos de la hoguera de Alfonso el Sabio Quintana del 33, todo rotulado, y bueno, la explicación incluida en el propio boceto, las dimensiones, todo. Entonces, he preferido traer el boceto porque es mucho más significativo que traer una foto de la hoguera. Y de hecho se llamaba Hace falta una idea, concurso de bocetos, y lo que criticaba era las pocas ideas que había entonces para hacer una hoguera. Y estábamos en el 33, acabábamos de empezar, como quien dice. Y bueno, y Emilio Varela, estamos en el año de Emilio Varela, 2026, se declaró año de Emilio Varela. Aquí tenemos una de sus pinturas, el Benacantil desde los Olivaretes, de 1918. Y este hombre pues no solamente quiso aportar su grano de arena, sino que encima se lo costeó él. Él hizo una hoguera muy sencilla, pero con el hándicap de montarla sobre los escalones de la calle San Rafael. Era una muy alicantina, impregnada de las pinturas de él y con una escena interior que simulaba una casa típica alicantina. Bien, el siguiente capítulo empezamos con las sagas. Hay varias sagas de artistas en hogueras y una de las principales es esta, la de los Carrillo. Los Mingote y los Rioja son más anecdóticos, pero también tienen su lado interesante. Bien, Miguel Carrillo pues fue un gran escultor. Este es el boceto de la hoguera de Calderón de la Barca en 1929. Ya plantó en 1928, o sea que es otro de los pioneros. Memorias de un devorador de arroces, muy interesante de leer la explicación, y que juega al final con la célebre frase de Alicante, casa de la primavera, ¿no? Ya lo veréis cuando lo veáis el desarrollo, ¿no? Bien, este es el hijo, Adrián Carrillo García, un pedazo de escultor. Alicante está llena de esculturas de él. Y yo lo que he traído aquí es una hoguera que fue muy premiada, de la plaza de Gabriel Miró del 47, Cançons de Mona, donde consiguió uno de sus 2 ninos indultats, que era una alicantina engalanándose, que es la que tenéis en el círculo. Aquí saco entre medias a este señor muy poco conocido, es un señor sajeño, nacido en Sax, Pedro Valdés Nájer, pintor. Ahí tenéis su autorretrato y ahí tenéis una vista desde el castillo de Villar con su autorretrato. A él le gustaba pintarse en todas sus pinturas, está aquí. Y bueno, pues fue fundamental en los primeros pasos de Adrián Carrillo, haciendo hogueras como esta. Esta es una hoguera muy curiosa porque habla de la isla de Tabarca. Por un lado, la Tabarca antigua, por otro lado, la Tabarca moderna. Veréis también que os desarrollo lo que significaba por un lado y por el otro esta foguera. Adrián Carrillo tuvo a su vez otro hijo que es conocido como Adriano Carrillo, que aún vive y que sigue siendo la trayectoria escultórica de los Carrillo, pero que él no llegó a atreverse con las hogueras. Bien, la segunda de las sagas son los Mingot. Bueno, los Mingot han estado siempre íntimamente relacionados con la decoradora. Esta es la decoradora en su ubicación original en el número 20 de la calle de la Princesa, lo que ahora es Rafael Altamira.
y fue fundada por el padre de este señor, de José Mingot Cremades, que es el primero que hizo hogueras, y bueno, pues para empezar hizo nada menos que la del ayuntamiento del año 30, esta que veis aquí, 6 años, 4 meses y 13 días, que fue lo que duró la dictadura de Primo de Rivera. Pues su hijo es este señor, José Mingot, pero cuando era un crío y con ideas del abuelo, es decir, no de su padre, sino de su abuelo, hizo una serie de fogueretes en la calle Maestro Bretón, justo enfrente de donde vivía su abuelo, y esta es la primera de ellas, el Castic a la avaricia. Y luego está Mariano Mingot, también relacionado con la zona, este plantaba en Benito Pérez Galdós, número 40, porque es donde vivía él, y él pues se plantaba su ninot de carrer delante de su casa, y en este caso una foguereta, esta noche me emborracho o la invasión del gaucho. Y luego había un par de chavales, Luis y Manuel Rioja Fernández, que empezaron haciendo hogueras infantiles, como esta de la Plaza Baronesa de Satrústegui, que es el equivalente al Paseito de Ramiro de ahora, el funicular y el urinario. Bueno, el título no es que fuera muy de críos, pero el dibujo evidentemente sí que lo es. Luis no continuaría, pero Manuel sí que realizó una serie de hogueras en los años 40, no grandes hogueras, pero sí de esas que son necesarias para que barrios humildes tuvieran su hoguerita. Pues ahí es donde encajaba Manuel Rioja, igual que otro que hablaremos casi al final del libro. Bien, este capítulo hablo de los inicios del arte de los Capella, porque la saga de los Capella es que es interminable, o sea, desde el padre, que era un hombre bastante peculiar, os contaré, ya veréis unas cuantas anécdotas en el libro, sus 3 hijos y a su vez los hijos del mayor de los 3, que siguen, no sé si siguen construyendo, pero han estado construyendo hasta hace muy poco. Pero digo los inicios porque nos vamos a parar en cuanto empieza el tercer hijo a hacer hogueras, que es Juan Capella, el mayor, el mejor, sin duda, de los 3, cuya obra es larguísima y que comentaremos su vida, pero no su obra. Aunque aquí hablar de los Capella, la verdad es que habría que hablar en conjunto de todos ellos. De hecho, hay muchas hogueras que están firmadas como hermanos Capella o como Capella Martínez, como Capella Guillén, perdón. Este es el padre. El padre era un hombre con mucho carácter. Esta fue una foguereta que hizo en Campos Vasallo, una foguereta que le fue denegada y luego les tomó el pelo a los del ayuntamiento, hizo 4 cambios viniendo a decir lo mismo y al final la plantó. Esto le trajo problemas al año siguiente, tuvo follones con los vecinos, bueno, llegaron hasta el juzgado, pero curiosamente, gracias a él, empezó a haber calles adornadas. Ya lo leeréis en el libro el porqué, porque es bastante complejo. Bien, de los 3 hermanos, los 3 hijos de Manuel Capella Martínez, Manuel Capella Guillén era un poco el más serio. Era un hombre que las explicaciones eran muy cuidadas, las obras eran muy estructuradas, muy elegantes, y fue el primero que arrancó firmando como Manuel Capella, independientemente de que siguiera colaborando con sus hermanos o incluso con su padre. El segundo fue Alfonso. Este fue el que introdujo, esta es la primera que hizo Alfonso Capella en solitario, en Calvo Sotelo del 53. Este fue el que introdujo llamar el gracillo, la picaresca, la explicación graciosa, chocante, con rima. Tenéis varios ejemplos en el libro. Y Juan Capella Guillén, que parece que estaba predestinado a ser un gran artista de hogueras porque nació la noche de San Juan de 1928, pues fue el que aquilató de alguna manera el arte de su padre y de sus hermanos y el que hizo la obra más inmensa, más importante y hasta relativamente hace poco tiempo, hasta que falleció, ya falleció en el 2000 o en el 2000. Esta en concreto es una de las que hizo varias obras para la plaza del ayuntamiento. Esta se llamaba, cuando era Plaza 18 de Julio, en el 69, Su Majestad la Esclavitud. Bien, el siguiente capítulo es otro ejemplo de simbiosis perfecta entre un pintor y un escultor. El pintor Jaime Giner, para mi gusto el mejor pintor que han tenido las hogueras hasta ahora,
Y bueno, Gutiérrez Carbonell, ¿qué vamos a decir de él como escultor? Entonces, bueno, pues aquí tenemos a Jaime Giner Palacios. Aquí hay un ejemplo de el muchísimo trabajo que tenía. Este es su taller. Ahí hay elementos de varias de las hogueras que plantó en 1956. Y fue uno de los grandes derrotados por Ramón Marco, porque este era un hombre innovador, pero un hombre innovador desde el punto de vista del arte alicantino. Y chocó frontalmente con las tendencias que trajo Ramón Marco, y llegó un momento con una obra que ahora veréis que arrojó la toalla porque ya vio que no podía con él directamente. Y no es el primero que tuvo que arrojar la toalla porque arrasaba Ramón Marco. José Gutiérrez Carbonell, bueno, pues mira, el monumento al foguerer es obra de él, por poner un ejemplo. Hay también mucha escultura de él en Alicante y fuera de Alicante. Y bueno, pues conjuntamente con Jaime Giner, pues hicieron, por ejemplo, esta fue la última obra que hicieron los dos y la última que hicieron conjunta, y fue un intento de desbancar a Ramón Marco. Juntaron los dos sus fuerzas y sus artes para hacer esta magnífica hoguera de la mitología al día, y quedaron segundos. Y ahí se acabó Jaime Giner y se acabó José Gutiérrez en cuanto a obra de foguerera, ¿no? Luego sí colaboraron con otros artistas y tal, pero no firmando ya sus obras. Y aquí introduzco a otro pintor que tuvo mucho que ver en esta época, que es seudónimo Pérez Gil, José Pérez Gil. Este es uno de sus temas preferidos, las Salinas, y este es un ejemplo, Carrizos de las Salinas, del 56, que está en la Diputación Provincial de Alicante. Bueno, pues Pérez Gil también hizo tándem con Gutiérrez Carbonell, y además fue un tándem muy innovador a la hora de construir. Este es un ejemplo. Aquí introdujeron técnicas de construcción todavía inéditas en las hogueras, las tenéis descritas en el libro, y como veis, pues se conjunta la pintura de Pérez Gil, como lo veis en los lienzos que tenéis ahí de paisajes alicantinos, con la escultura magnífica de Gutiérrez. Esta es de Seneca Autobuses del 52, Las Tres Gracias y las Tres Desgracias. Bien, luego hay un capítulo, el penúltimo, sobre dos hermanos, los hermanos Hernández Gallego, prolíficos donde los haya, por eso un capítulo era necesario para ellos dos. Se llevaba muy poco tiempo, eran Ángel y Antonio, y aquí la dificultad era porque todo viene firmado Hernández Gallego, pero verdaderamente sí que ha sido posible diferenciar cuándo llevaba la batuta una y cuándo la batuta el otro, porque tenían la costumbre, la sana costumbre de hacer las explicaciones manuscritas. Entonces la caligrafía era absolutamente distinta de uno y de otro, y gracias a eso sí que se puede decir, esta es de Ángel Hernández Gallego o esta es de Antonio Hernández Gallego. Este es el mayor de ellos, Ángel Hernández Gallego, y es el que menos obra firmada como tal tiene, y además el único que también ha hecho alguna obra conjuntamente con otros autores alicantinos, como es este, con Luis López Arabia, que no aparece en el libro, que es de una época ya un poco posterior, pero lo traigo aquí por la originalidad de la composición, en tres cuerpos. Se llamaba La Bella Durmiente, se construyó en Campoamor. Y este Antonio pues hizo de todo, o sea, desde hogueras muy sencillas hasta meterse también en categoría especial y llevarse los palos de Ramón Marco también. Esta la traigo como curiosidad, porque es la hoguera de la Casa de Alicante en Palma de Mallorca, del 52, por las Rutas del Mar, que además fue en el 25 aniversario de las hogueras, plasma de hecho en una de las caras el 25 aniversario de las hogueras y en la otra la hermandad entre Alicante y Palma de Mallorca. Esta es una de las pocas hogueras foráneas que ha habido en Alicante. La hubo de Orán, la veréis también con su autor, la hubo de Madrid, la hubo de Argel y esta es la última Casa de Alicante en Palma de Mallorca. También con eso de la foguera de Orán, la foguera de Madrid, ahí entraron los politiqueos y hubo sus más y sus menos, porque se daban los premios siempre las de fuera, eso cantaba un poquito, también lo leeréis. Y este es el último capítulo, también es uno que me gusta, porque como es una miscelánea, pues cada uno tiene su cosa, ¿no?
Mirad, este hombre era también otro gran desconocido, José Alavés. José Alavés Lledó hizo pocas obras, pero yo tuve la oportunidad de conocerle poco antes de que falleciera, y era una enciclopedia de anécdotas y de risas total. Siempre salía de perfil porque al hombre le faltaba el ojo derecho, pero era tan cachondo, permitidme la palabra, que el obri-lui lo inventó él, y se cachondeaba de su propia condición de tuerto. Entonces, este es el obri-lui original, el tío Chuano, de Alfonso el Sabio, que además se encapricharon en Madrid, se lo compraron y tuvo que hacerlo otra vez. Y ahí pone la historia. Además fue un defensor también de las barracas. En el año 49, que es en concreto cuando se plantó esta hoguera, fue un año que se prohibieron las barracas, porque las barracas se estaban comiendo a las hogueras. Y este fue uno de los defensores de las barracas. Y de hecho, en esta escena de aquí, esto de aquí es donde habla de las barracas. Al año siguiente hubo barracas. No solamente por pero evidentemente también puso su grano de arena. Veréis que cuenta de qué manera y cuándo se llevó a lugar la primera cabalgata del Ninot. Fue algo espontáneo y le gustó tanto a la comisión gestora de entonces que al año siguiente lo puso como cabalgata del Ninot, pero no existía. Y él cuenta, y yo lo cuento yo ahí, cómo se creó. Manuel Albert, aparte de ser un innovador, sobre todo en los primeros años 60, con hogueras cuyos elementos no los veríamos repetidos hasta 2 décadas después, con Soriano, por ejemplo, es el autor más galardonado de la historia de las hogueras y de la Semana Santa en Alicante. No los he contado, pero vienen reflejados ahí todos los premios que se llevó como cartelista. Bueno, Alicante y fuera, en Albacete, en Ciudad Real, en un montón de fiestas, obtuvo un montón de premios, un montón de accessit, y era un pintor excelente y, bueno, como cartelista, el número 1, nadie lo ha desbancado, y será difícil que lo desbanquen. Eduardo Fuentes, pues a este se le podría calificar de creador de ambientes. Fijaros esta escena, eso es una escena interior de una hoguera de Benito Pérez Galdós del año 48, Feria de Muestras. Cuando veáis lo que significa esto, porque es un sueño de un campesino que sueña con ir a una feria de muestras, y esta es una escena de su sueño. Entonces era un hombre que creaba ambientes. Cualquier hoguera que tenía, le veías que eran unos ambientes magníficamente expuestos, y por eso he querido traer esta fotografía. Y Eduardo Fuentes, además, tuvo la suerte de contar con José Payá en sus primeras hogueras. José Payá, nada más, que tiene obra foguerera con Eduardo Fuentes, pero fue un impulso suficiente para que ya luego empezara a trabajar en solitario con magníficas hogueras que también llegó a plantar en especial. Y esta en concreto, que es de 1944, forma parte del remate de la hoguera Calvo Sotelo, que hablaba de la necesidad de que hacía falta un museo provincial. Es una hoguera, ya lo veréis, llena de detalles, una hoguera que también se visitaba por dentro, está descrita, y bueno, de una calidad escultórica como ya podéis ver. Bien, este hombre, que es el único que no encontró la foto, os pongo la firma, como firmaba él, Ruiset. Este es otro de estos artistas que eran necesarios para que muchos barrios humildes pudieran plantar. Era un hombre, pues prácticamente también autodidacta, más pintor que escultor. De hecho, se dedicaba a la venta de la pintura, más que otra cosa. Pero hay varias hogueras, varios distritos en Alicante que, de no ser por personas como estas, hubieran estado unos cuantos años sin poder plantar porque no tenían presupuesto, y este era el único que podía ajustar un poquito el presupuesto y crearles algo que estuviera bien, y no lo hacía mal. Y esta, como curiosidad, es de una peña de ciclistas, se llama Foguera Ciclistas Alicantino, en 1950, plantó solamente 2 años, este es del segundo de los años. Y bueno, pues como veis, pues es una hoguera que tiene su gracia y tiene su salero, ¿no? Y bueno, pues era más conocido como Ruiset que otra cosa, y
trabajó en solitario, excepto una, me parece, que hizo con José Alavés, con el que os he comentado antes. Y no termino exactamente, con José Sierra. José Sierra también es uno de los pioneros, empezó a plantar en los años 30, no tiene mucha producción, era un excelente dibujante, como podéis ver en este boceto, muy crítico con las faltas que había en Alicante. Además, fijaros, dice, el clima es lo millor, pero un barrio lo pillor, ¿no? Y es curioso porque, siendo alicantino, él tenía su taller de pintura y sobre todo de dibujo en Valencia, pero nunca quiso hacer fallas. O sea, se anunciaba en Alicante, teniendo el taller en Valencia para hacer hogueras en Alicante. Y no es muy conocido, tampoco se sabe mucho de él, pero bueno, alguna cosita sí que ha salido. Y con esto sí que termino, la impronta del Mestre. Bueno, el Mestre es como se le ha conocido, como sus propios coetáneos artistas foguerers han conocido a Ramón Marco. Entonces había que poner algo de Ramón Marco. No coincidía exactamente en la etapa, tampoco era un hombre que colaborara, sino que fundamentalmente trabajaba él solo, pero que creó una corriente artística que arrasó con los que entonces estaban trabajando en Alicante. Entonces, de él nada más voy a traer. Él se formó con artistas falleros en Valencia, pero también se formó con Gastón Castelló en Alicante, con lo cual tenía la suerte de poder jugar con las dos estéticas, y eso en parte fue el éxito de su obra, ¿no?, que gustaba a todos, ¿no? Como curiosidad os traigo esta, que fue su primera hoguera. Fue una hoguera infantil, tenía, no sé si 14 años o algo así. La plantó en el barrio de San Blas, él era del barrio de San Blas, y bueno, para ser una hoguera infantil pues no es precisamente muy pequeñita, y ahí ya pues se notaba, y ya firmaba incluso el R. Marco que vemos en los bocetos de él, aquí ya sus bocetos los firmó como R. Marco. Y este ya es el último de los autores que recoge el legado de lo efímero, y voy a cerrar con una cita de nuestro añorado Joaquín Santo Matas, porque fue una cita en el prólogo del que fue mi primer libro, Alicante, Arte y Fuego, y cuadra a la perfección con el sentido de este libro. Fijaros, lo efímero de esta vida y sus actos resulta inherente al hombre, que consume en unos minutos lo que ha llevado preparando meses. Y me parece que era el justo colofón para darle sentido a todo este libro. Y nada más, salvo que... Gracias. Ahora lo que espero es que lo disfrutéis, como he disfrutado yo escribiéndolo, que lo disfrutéis vosotros leyéndolo, ¿no? No sé, ¿alguien quiere...? ¿Tienes aquí un micro? Sí. Buenas tardes. Felicitar a Armando, felicitar a Jorge. Y bueno, esta federación cuando entró en el 2023 y Armando nos dijo que se estaban celebrando estos ciclos, no dudamos en apostar por ellos. Yo he sido asiduo asistente y la verdad que, bueno, yo soy un enfermo del arte efímero como tú. Bueno, Armando, como muchos sabéis, ha sido predecesor mío en el cargo de... A pesar de ello, somos amigos, y de verdad felicitaros por este magnífico libro que engrosa el patrimonio fogueril de Alicante. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, pues con su permiso vamos a concluir este acto. Quiero volver a agradecer. Cristina ha tenido un tema personal, se ha tenido que ir. Naima, muchísimas gracias por estar aquí.
Podemos decir que ahora ya comienza en la calle la fiesta, en los próximos días. Armando, enhorabuena. Y ya anunciamos... Y también, ha sido de los dos. Que el curso próximo vamos a hablar también de hogueras, pero de otros temas también. Sí. Y están invitados todos a partir de septiembre a los nuevos ciclos que desarrollaremos aquí en la sede. Muchas gracias a todos y al Servicio de Publicaciones, enhorabuena.